Hola chicos. Bien, pues en este vídeo vamos a ver un ejemplo de resolución por refutación en lógica de predicados. Simplemente os recuerdo que en el material complementario tenéis, creo que 3 entradas referidas a refutación, ¿vale? Perdón, a resolución. Y una concretamente referida a la resolución en lógica de predicados, ¿vale? En esos vídeos que tenéis en el material complementario os explican un poquito más con detalle la parte, digamos, conceptual del tema. ¿De acuerdo? Hay un ejemplo también de un ejercicio, lo que pasa que el vídeo está en inglés, y bueno, pero los otros 2 vídeos en los que se explica la parte conceptual, yo creo que están bastante bien y os pueden ayudar a comprender bien el concepto. Deciros también que es, digamos, uno de los temas más complejos de la asignatura, el de resolución en lógica de predicados, y que es un tema que luego se puede usar en asignaturas como inteligencia artificial o en asignaturas como ingeniería del conocimiento. ¿Vale? Y bien, pues sin más preámbulo, vamos al ejemplo. A ver. Bien. El ejemplo nos dice, demuestra utilizando resolución que la siguiente argumentación es correcta. Y nos dan pues una serie de enunciados con su conclusión, ¿de acuerdo? Ramón es miope. Cuando alguien es miope o su padre o su madre resulta serlo también. Y todo el mundo ama a su padre y a su madre. Y finalmente se debe concluir que algún miope es amado por alguien. Lo primero que debemos hacer es formalizar la argumentación. En este caso, pues como queremos hacer el ejemplo con lógica de predicados, pues lo vamos a hacer en lógica de predicados. ¿Vale? Es verdad que aquí concretamente no nos indican con qué lógica habría que tratarlo, por lo cual podríamos hacerlo también en lógica proposicional. No es lo más sensato porque no es la idónea para hacerlo, ya que no nos va a permitir hacer detallar cosas como, por ejemplo, todo el mundo, ¿vale? O esta diferenciación de cuando alguien es miope. O sea, este tipo de cosas en lógica proposicional es imposible llegar a esa finura. Lo que podríamos hacer es pues, hacer una proposición por cada enunciado entero y ya está, ¿no? Pero no sería lo más idóneo. En cualquier caso, bueno, insisto, vamos a utilizar lógica de predicados para el ejemplo que se nos plantea. Entonces, tendríamos pues esta formalización, ¿vale? Donde tendríamos una R que sería una constante que representaría a Ramón. Luego tendríamos el segundo enunciado cuando alguien es miope o su padre o su madre resultan serlo también. ¿Vale? Lo tenemos formalizado aquí. Tenemos M y P, que son símbolos de función unarios, como podemos ver, y que devuelven la madre y el padre respectivamente de un individuo en el universo. ¿Vale? Estamos hablando de una función que es parte de un predicado. Este predicado M es el símbolo de predicado unario que representa el hecho de ser miope. Y luego tenemos otro predicado que es el A, este que está aquí, que es el símbolo de predicado binario que representa en este caso pues a un individuo que ama a otro. Y en este pues es binario porque hay una relación de dos, es X ama a Y, o sea, alguien ama a otra persona. ¿De acuerdo? Bueno, pues se formaliza de la siguiente forma que veis. Entonces, vamos a ver ahora el primer paso para empezar a trabajar con la resolución, con el método de resolución por refutación. Lo primero sería el conjunto de cláusulas, es decir, esa formalización que acabamos de ver,
tenemos que convertirla en cláusulas, en formas clausuladas, ¿de acuerdo? Tenéis que recordar que para hacer esto tenemos que en primer lugar eliminar los símbolos de implicación que teníamos en las fórmulas anteriores, en la formalización anterior, luego mover las negaciones hasta las fórmulas atómicas, renombrar las variables, eliminar los cuantificadores existenciales, desplazar los cuantificadores universales. A continuación convertimos los operadores AND, es decir, todas las conjunciones en los más externos, eliminar los cuantificadores universales, eliminar los conectores conjuntivos, es decir, los AND, y renombrar las variables. ¿De acuerdo? Y una vez que se siguen estos pasos, pues conseguiríamos estas cláusulas que, digamos, todo esto son pasos previos a lo que es empezar realmente a trabajar con resolución. En el siguiente paso es donde realmente vamos a empezar a trabajar con resolución. Todo esto es necesario previamente para poder trabajar en ello. Recordar que para trabajar con resolución necesitamos tener las fórmulas, las cláusulas, ¿de acuerdo? Las fórmulas en forma de cláusulas. Entonces es por eso que hay que hacer toda esta serie de pasos. Y bien, la parte que realmente nos interesa aquí, que es el método como tal de resolución por refutación. Os he puesto aquí, no sé si lo veis, las cláusulas que teníamos son las mismas que tenemos aquí, ¿vale? Son estas, pero aquí las he puesto en pequeñito para tenerlas de referencia y poder guiarnos a medida que vamos haciendo la refutación para iros explicando mejor, ¿vale? Para que no nos perdamos. Entonces, empezamos con, en este caso cogemos la primera, ¿de acuerdo? Cogemos esta, MDR, y a continuación cogemos la segunda que tenemos aquí. MDX1, ahora os explico esto de X1 y PX que pone aquí. MDPX1 y M de X1. ¿Se ve mal? Lo intenté resaltar un poco, la imagen me quedó mal, pero bueno, se entiende. Vale, aquí en la cláusula original, digamos, teníamos X, P de X y X. Cuando trabajamos con resolución en lógica de predicados, cada, digamos, línea o iteración de ese método, ¿vale? Cada nivel del árbol se le asigna un lugar a las variables. ¿Por qué? Porque si trabajamos a lo largo de todo el árbol con una X sin nombre, sin ponerle un apellido a esa X, va a ser imposible trabajar en el método. Además, tener en cuenta que aquí lo que vamos a es intentar, digamos, asignarle valores a esas variables libres, o esas variables que andan por ahí en nuestras cláusulas, para poder ir viendo, para poder ir cazándolas, para poder conseguir esa manera de resolverle, ese resolvente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando digamos, pues tenemos el literal en positivo y el literal en negativo iguales, pues y los casamos? Lo que hacemos es generar un resolvente que digamos, se los lleva, ¿no? Para que lo entendáis fácilmente. Entonces, esta es nuestra primera línea, así que a la variable de x vamos a asignar el valor de x1. ¿De acuerdo? Y como veis, pues lo que hacemos es simplemente ponerle el apellido, digamos, de 1 a la X en esta línea. ¿Qué pasa? Que cuando vamos a hacer la segunda iteración, le vamos a asignar a X1 un valor. En este caso le vamos a poner el valor de R, ¿vale? Y es lo que se indica aquí. Entonces, si os fijáis, aquí teníamos un MDR y al asignarle a X1R, tenemos aquí un negativo de MDR que me quedaría, que se me van. Por lo cual, aquí me queda
M de Px1, que ahora es PR, porque aquí en este momento le he asignado ese valor, ¿vale? Y M de MR por la misma razón, porque se lo asigné aquí. Y ahora vamos y buscamos entre las cláusulas, pues una que pueda intentar más o menos casarnos o cuadrarnos con lo que tenemos aquí para seguir encontrando esos resolventes. Y pues usamos esta, ¿vale? Cogemos negativo de A, XY, negativo de M, Y. En este caso, como os decía, tenemos que ponerle un apellido y como ya hemos utilizado la X en nuestro árbol, en nuestro sistema de resolución, eh, ya X1 es una variable o digamos casi una constante que incluso se le ha asignado un valor y a lo largo de todo el árbol X1 va a ser R porque yo le he asignado aquí este valor. Entonces no puedo seguir usando X1. Por eso aquí se le asigna otro apellido a esa X y es X2. Como estamos en la segunda iteración, pues la Y también se le va a asignar el valor de Y2. ¿De acuerdo? Puede que encontréis autores que no lo hagan así, es decir, que solamente cambien el número, el apellido, cuando ya la variable ha sido usada, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, pongan X2, Y1. A mí personalmente me parece que puede confundir y por eso prefiero trabajar con los números en función de la iteración que estoy haciendo, ¿vale? Eh, y bueno, como os decía, cogemos y hemos cogido esta cláusula de aquí y tenemos pues X2Y2 y negativo de MY, en este caso Y2. ¿Qué pasa? Que le asignamos a Y2 el valor de PR. ¿Qué conseguimos con eso? Pues tenemos aquí un MPR en positivo, un literal, y vamos aquí a tener un MPR negativo, porque ahora Y2 va a ser PR, que va a hacer que también pues estos dos consigan eliminarse, resolverse. Entonces nos quedamos con M de MR y con negativo de A, X2, PDR. ¿Por qué? Porque yo aquí le asigné a Y2 el valor de PDR. ¿Vale? Y volvemos a coger esa misma cláusula. Se puede hacer, ¿vale? Podemos volver a coger la misma cláusula porque lo que hemos eliminado aquí ha sido Y2. O sea, esta variable, o sea, esta parte de la cláusula, digamos, pero con el valor de Y2. Aquí vamos a trabajar con ella, pero con el valor de Y3. ¿De acuerdo? Son diferentes, son valores distintos. Las asignaciones de los valores son distintas. Entonces, cogemos y X3, Y3, negativo de M, Y3. ¿Qué hacemos? Le asignamos el valor a Y3 de MR. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Tenemos M de MDR, positivo, otra vez M de negativo de M de Y3, que va a ser MDR, y se me vuelven a eliminar, por lo cual así me elimino este segundo que tenía aquí, que no se me había eliminado, que había bajado aquí, ¿vale? Que es este, para que no confundáis, para que no penséis que estoy haciendo lo mismo que hicimos en el segundo. Y para que veáis por qué volvimos a utilizar este, porque necesitábamos eliminar este literal con este literal, ¿de acuerdo? Y pues cogemos y usamos una variable diferente y se puede hacer. En lógica de predicados se puede hacer. En lógica proposicional, como no hay variables, no se puede. Una vez que eliminas una proposición, una P, una Q, una R, pues es que P va a ser P a lo largo de todo el problema. ¿De acuerdo? Bien, pues como digo, eliminamos aquí y nos bajamos negativo de X2 PDR y negativo de X3 Y3, que acordaros que Y3 es MR, porque lo hemos asignado aquí, y entonces X3 MR, ¿vale? X2 sigue siendo X2 porque ha bajado de aquí, y hasta ahora seguimos trabajando con X2, no le hemos asignado valor a X2, ¿de acuerdo?
Y aquí bajamos a x4 p de x4. Cogemos esta cláusula. Si os fijáis, aquí hay un conjunto de dos cláusulas, pero son dos cláusulas independientes, ¿vale? Por lo cual, cogemos esta primera cláusula por ahora, que es la que nos interesa para poder eliminar esta parte, ¿vale? Entonces, cogemos esta segunda cláusula, o esta cláusula, y, insisto, fijaros que aquí tenéis una nueva variable, una nueva x, que para no confundirse con las x que hemos estado trabajando, tiene un apellido nuevo y en este caso correspondiente al número con el que está trabajando. Igualmente aquí teníamos un x3 que no recibió ningún valor en su iteración y que bajó tal cual y sigue siendo x3, se sigue llamando igual porque sigue siendo la misma, ¿vale? Aquí a x2 se le asigna un valor de r y a x4 un valor de r también. Entonces, ¿qué pasa? Que tendríamos negativo de A, R, P de R, ¿vale? Y aquí tendríamos A sin ser negativo, R, P de R. Entonces, estos dos se me van. Y me queda, pues, negativo de X3, M de R, que baja. ¿De acuerdo? Y entonces ahora sí cogemos ya la última cláusula que nos quedaba por coger, porque eso sí, es verdad que podemos repetir en función de la necesidad del árbol con una variable diferente, pero lo que sí es que tenemos que analizar todas las cláusulas, ¿vale? No podemos dejar cláusulas sin analizar. Entonces, la cláusula que nos faltaba por analizar o por utilizar, que era esta, y es AX M de X. En este caso, pues X5. ¿De acuerdo? Nueva iteración, nueva variable, para que no se confunda con las anteriores y no tome sus valores. Entonces, negativo de A, X3, M de R, a X5, M de X5. A X3 y a X5 le asignamos el valor de R. Entonces, eso nos quedaría negativo de A, R, M de R, a R, M de R. Por lo cual, se me irían los dos y me quedaría una cláusula vacía. ¿Qué significa que me quedara una cláusula vacía? Pues que lo que hemos hecho es construir una derivación, o sea, hemos derivado esa cláusula vacía que demuestra que el conjunto inicial que teníamos de si Ramón es miope, etcétera, todo ese conjunto de fórmulas es insatisfacible con su conclusión negada. ¿De acuerdo? Si os fijáis, aquí teníamos, pues esta es la fórmula final, la de la conclusión, lo que queremos confirmar si esto es así, si esto realmente, esta argumentación es correcta o no es correcta, si esta conclusión se deriva o no se deriva de esas premisas anteriores. Y para confirmar esto, utilizando el método de resolución, tenemos que negar la conclusión. Cuando hacemos la fórmula, cuando pasamos a las fórmulas clausuladas, antes de empezar a trabajar, es decir, antes de empezar a eliminar los símbolos de implicación, etcétera, tenemos que esta conclusión negarla al completo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hemos hecho con la resolución? Confirmar que es insatisfacible el hecho de que todas estas deriven el negativo de esta. ¿Y eso qué significa? Pues que si todas estas no derivan el negativo de estas, por refutación estoy confirmando que efectivamente este conjunto es satisfacible, este conjunto es correcto. ¿De acuerdo? El conjunto sin esta negación, por supuesto. Yo lo niego en el método. Si en el método obtengo esa cláusula vacía que hemos conseguido aquí, entonces puedo confirmar que la argumentación es en efecto correcta. ¿De acuerdo? Y ya está. Pues si acabamos entonces de construir por la refutación por resolución de que
con un razonamiento, pues por reducción al absurdo, que se puede indicar, si lo queremos, digamos, pues poner, digamos, un análisis final, una conclusión, podemos decir que de las premisas primera y segunda se deduce que el padre o la madre de Ramón es miope y que Ramón lo es. Y que suponiendo falsa la conclusión, es decir, suponiendo que nadie ama a un miope, se deduce ahora que o bien nadie ama al padre de Ramón o bien nadie ama al padre, a la madre, perdón, de Ramón. Por otra parte, de la tercera premisa se deduce que Ramón ama a su padre y a su madre, con lo cual se llega a una contradicción, es decir, se llega a la cláusula vacía, insisto, porque teníamos negada esa conclusión, ¿de acuerdo? Ese final. Si no fuese así, pues entonces probablemente no hubiésemos conseguido la cláusula vacía y no nos hubiese funcionado el método, ¿de acuerdo? Pues nada, espero que os sea de utilidad y en todo caso quedo a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis. Hasta luego.